Buenas tardes a todos. Algunos puedo verlos a través de la pantallita, otros no. Bueno, las ventajas y desventajas de la tecnología. La ventaja es que nos permite hacer este tipo de reuniones a pesar de las dificultades que existen de distancias económicas, en fin, esas que ustedes saben como perteneciendo de una u otra manera a la tarea que se desarrolla a través de las casas de justicia, donde confluyen, y espero que estén presentes, aunque no vea los listados, personal de los municipios que colaboran o trabajan diariamente o periódicamente a través de estas descentralizaciones, en donde la problemática de familia constituye uno de los temas centrales de conflictividad que se les presenta. Aprovecho, lo he hecho en privado, pero lo quiero hacer público, para agradecer y reconocer la labor de la Coordinación de Casas de Justicia en buscar siempre la forma de mantener no solo actualizados a los integrantes de las casas de justicia, sino también de tener la posibilidad, como en esta ocasión, con la presencia de la doctora Alemán, de poder abordar en un marco teórico o poder, digamos, volcar al marco teórico la práctica que ustedes desarrollan, que también la tiene la doctora Alemán, tiene esa ventaja de tener un importante caudal teórico, pero además una praxis que le da su labor cotidiana. Creo que esto es fundamental para el trabajo que ustedes desarrollan, es decir, que se sabe desde ambos aspectos las circunstancias con las que se enfrentan. Y bueno, es una realidad que, sobre todo atravesada por situaciones, muchas de ellas de violencia, de desigualdad, en contextos muchas veces de vulnerabilidad social, que presenta dilemas relevantes a quienes tienen que tratar de buscar soluciones para superar eh, problemas que pueden afectar no solo a los protagonistas principales, sino también al núcleo que los rodea. Nada más, los voy a dejar, creo que es una hora y media el tiempo, me quedo acá escuchando y aprendiendo junto con ustedes. Gracias y bienvenidos a esta actividad. Eduardo. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar presentes. Muchísimas gracias a la doctora de Ferrari por inaugurar las jornadas y por las palabras sobre la coordinación, al centro de capacitación que hace posible este encuentro, al departamento de prensa, digamos, y fundamentalmente a las personas que trabajaron en la difusión en redes sociales, a las personas que integran las defensorías, asesorías, el sistema de sostén y otras áreas del Ministerio Público que están presentes acá en la jornada. Me tomo un segundito nomás para agradecer especialmente a las integrantes del programa Casa de Justicia. Es un gusto gigante el compartir con personas como ustedes, con enorme compromiso social y un gran amor por la función pública, esta hermosa herramienta de acceso que llamamos Casa de Justicia. Finalmente quiero agradecer a María, Camila y Graciela, nuestras docentes, que la verdad es un lujo contar con ustedes. Las tres son enormes profesionales y grandes docentes. Para quien no las conoce, yo les muy brevemente el currículum de las tres. María Aleman es abogada, recibida en la UNLP, es docente de Derecho, Familia y Sucesiones de la Universidad Nacional de La Plata, consejera de familia, como decía la doctora de Ferrari, en el juzgado de familia número 6 de La Plata, integrante del Centro de Investigación de Derecho Crítico de la UNLP y autora de numerosos artículos doctrinarios. Camila Begeristain es abogada de la Universidad Nacional de La Plata, diplomada superior en Género y Políticas Públicas de Flaxo, docente de Derecho de Familia en la Universidad Nacional de La Plata, docente en la especialización de Abogacía del Estado Abogar, docente en la especialización de Derecho de Familias y Niñeces y Adolescencias de la Universidad Nacional de José C. Paz,
Es investigadora, expositora, autora de numerosos artículos doctrinarios. Actualmente es auxiliar letrada en la Asesoría de Menores Incapaces número 4 de La Plata. Y Graciela Gardiner es psicóloga de la Universidad Nacional de La Plata, profesora en psicología de esa casa de estudios, es máster en criminología y ciencias penales de la Universidad Nacional de Ciencias Empresariales y Sociales. Tiene amplios antecedentes docentes en grado y posgrado, tanto en Argentina como en Latinoamérica, ponente internacional y autora de libros y artículos que son publicados en nuestro país y en el exterior. Fue premiada por el Colegio de Psicólogos de nuestra provincia, por la Cámara de Diputados como mujer profesional destacada, premio a la trayectoria del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales de México. Es más, en la misma institución, en reconocimiento a su trayectoria, se creó el premio Gardiner Galicia, que se otorga anualmente a los trabajos destacados en esa institución. Bueno, y finalmente tiene un amplio recorrido profesional. Por el ámbito donde nos encontramos, destaco que fue asesora técnica psicóloga de la Dirección General de Asesorías Periciales de la SCBA. Bueno, sin más preámbulos, María, te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas por estar hoy acá, a todas las personas que están a cargo de la organización de esto. Siempre, también como dijo Susana, soy parte del Poder Judicial de esta función pública. Agradezco estos espacios de formación y en especial le agradezco a Eduardo porque cuando éramos mucho más jóvenes empezamos nuestra carrera juntos y desde ahí siempre nos unió este interés por seguir capacitándonos, y valoro mucho estas capacitaciones en el marco del Fuero de Familia, que se marque lo fundamental de lo que es la interdisciplina. No podemos trabajar solo desde una ciencia. Y por otro lado, como hoy vamos a empezar medio, como dijo Susana, con conceptos de lo teórico, pero tratando de ver su aplicación práctica, que es lo fundamental que necesitamos nosotros como herramienta de trabajo para brindar un efectivo servicio de justicia. También agradezco esto, veía en el chat de los distintos lugares de la provincia estas capacitaciones que nos terminamos formando todos y todas, digo, no solo quienes están del otro lado, sino también nosotras, hablo también por Camila desde acá, porque conocemos los distintos contextos y eso fue un eje fundamental de donde vamos a arrancar hoy, que ahora voy a compartir un power, pero lo quería decir, de el nuevo Código Civil y Comercial, que le seguimos diciendo nuevo a pesar de que ya tiene 10 años, que fue pensar un código corriendo lo que muchas veces había sucedido en Argentina, que es esa mirada muy porteño-centrista o de las grandes ciudades, y pensar un código que tiene que regir para cada lugar de la República Argentina con la diversidad de contextos que tenemos. En definitiva, y eso lo vamos a ver en la práctica, y yo digo, lo veo yo en la práctica y yo sé que ustedes lo ven también en el día a día. Si se ve, No, se ve bien. bien, bien, perfecto. Y en esta presentación del curso hoy vamos a comenzar con lo que es responsabilidad parental. Yo sé que este dibujo es muy ideal, que no, a nosotros y a nosotras la realidad todos los días con esto se nos presentan con familias reales. Pero un poco lo que quería graficar o presentar es esto de que en el marco de lo que ahora llamamos responsabilidad parental, se nos presentan muchísimos panoramas distintos a la única figura que teníamos por ahí, pensando hace 15 años, de esa familia modelo, de esa familia ideal, que era la que contemplaba el código civil viejo, ¿sí? Y que nosotros ya veíamos en la realidad, en nuestras realidades, en todos nuestros contextos, pero además en la justicia, que esa no era la única familia que iba a reclamar por justicia. Entonces, en este dibujo, aunque es ideal, lo que quiero presentar es los distintos tipos de situaciones que constantemente atendemos y que lo que reclaman es que la justicia atienda también esa forma familiar. Hay algo que me pareció muy importante cuando hablamos del código nuevo y cuando hablamos de las nuevas formas de familia, que es este cambio. Quienes son abogados lo habrán visto, o abogadas, quienes no,
han visto que hay un cambio muy importante, esto se ve en los fundamentos del anteproyecto, en lo que es lo terminológico. Y en eso hemos encontrado a veces ciertas resistencias, y las seguimos encontrando, algunas totalmente involuntarias, digo, después de 40 años de decir patria potestad, me cuesta volver a incorporar, si se quiere, terminología nueva, o porque digo tenencia, o porque digo régimen de visitas, pero tiene una importancia muy grande el cambio de terminología o el cambio de lenguaje. Cecilia Grossman, que fue una gran maestra, nos decía que determinarnos en los vocablos es cooperar en la transformación de las creencias y como resultado influir en las actitudes y comportamientos, que se puede desde el lenguaje influir. Por lo tanto, es preciso bregar por la incorporación de designaciones más apropiadas a su real significación histórica y vital, ya que las que aún subsisten no resultan ser sus intérpretes legítimos. El ejemplo más, si se quiere, más típico es el de patria potestad para los que no son abogados o para los que son abogados. Recuerdan que esto lo traemos del derecho romano y la patria potestad era una de las tantas potestades que tenía el pater familia sobre los hijos. Tenía potestad sobre su mujer, la manus, sobre el patrimonio, y otra de las potestades era sobre el hijo. Es decir, que era un poder. Hoy estamos tratando de transformar absolutamente esa relación de madres y padres respecto de los hijos. Por ende, nombrarla como un poder de un ser superior, madre, padre, respecto de los hijos, no tiene nada que ver con los derechos que de cualquiera de ellos vamos a tratar de reclamar. Por eso es importante la terminología. Y lo mismo sucedía, y al empezar a bregar por el cambio terminológico, avisaron que eran muchos los términos que nada tenían que ver con el derecho que había por detrás de ese término. Cuando hablamos de tenencia, y esto sí, por ahí son cuestiones muy de abogado, refiere más a un término de una posesión respecto de una cosa. Y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes con un cambio absoluto de paradigma, ¿sí? En donde como sujetos de derecho nadie puede ejercer respecto de ellos un poder o una tenencia. Lo mismo sucedía con lo que era un régimen de visitas que parecía algo que muy frío respecto de algo que tenía que cumplir y no el ejercicio correlativo del derecho, porque acá también tenemos que ver que es los derechos que corresponden a los adultos y también los derechos que le corresponden a los niños, niñas y adolescentes. Acá hice una breve, para que se vea, evolución de este concepto. El antiguo artículo, el que había hecho Vélez, decía que la patria potestad era el conjunto de derechos, solo derechos, que las leyes conceden a los padres desde la concepción de los hijos legítimos, o sea que ahí ya tenía más marcada la discriminación, era solo para los hijos legítimos. El resto de los hijos, los que eran naturales, es decir, que no habían nacido dentro de la familia ideal, que era la matrimonial, los hijos que eran adulterinos, los hijos que eran incestuosos, no tenían la patria potestad los progenitores. En las personas es entonces el conjunto de derechos que tiene respecto de las personas y bienes de dichos hijos. Bien, con la ley de 1903 del año 1919 se modifica porque se agrega que no solo son derechos que tienen los progenitores, sino que también hay obligaciones que tienen que cumplir. Y en el año 85, con la 23.264, se amplía esto y dice que es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los padres sobre la persona y los bienes de los hijos, y le agrega que es para el fin, para la protección y formación integral. ¿Sí? Insiste con esto desde la concepción hasta que ellos sean mayores de edad o se hayan emancipado. Vimos también, y ustedes habrán visto, que también hay una cuestión de lo que es la mayoría de edad, que la mayoría de edad fueron edades que fueron variando en nuestra legislación.
Con la democratización de las relaciones familiares y a la luz de los principios constitucionales internacionales, tales como el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho, el consecuente principio del interés superior del niño y la autonomía progresiva, es que el vínculo entre padres e hijos deja de girar en torno a la noción de poder, de potestad, para que empecemos a hablar de una responsabilidad. Y llegamos con esto al artículo 638 del Código Civil y Comercial, que define a la responsabilidad parental. Antes quería hacer un paréntesis para quienes son abogadas y abogados y para quienes no, para entender por qué llegamos o por qué el Estado argentino tenía una obligación de modificar ese Código Civil anterior y llegar al Código Civil y Comercial aprobado en el año 2015. Había compromisos internacionales al haber adherido la nación argentina a distintas, por eso muchas veces se escuchan esto de convencionalización del derecho privado, por haber adherido a ciertas convenciones o tratados de derecho internacional, y lo que le faltaba a la Argentina, esos habían sido incorporados a nuestra Constitución, o sea, tenían rango constitucional a partir de la reforma constitucional del 94, incorporados al artículo 75, inciso 22, y lo que le faltaba a Argentina era adecuar la legislación, o sea, el derecho privado, a todas esas convenciones o tratados internacionales. Lo que más cotidiano nos resultaba ya desde antes de la modificación, y hoy lo vamos a ver, es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Sí? Esa convención Argentina había adherido hace mucho, en el año 89, la había incorporado en el 94 a la Constitución, pero seguíamos teniendo un Código Civil que hablaba de menores, un Código Civil que hablaba de patria potestad, ¿sí? Nos faltaba adecuar eso. Por eso viene, no es que un día un montón de gente se juntó y dijo, vamos a reformar el Código Civil Comercial, el Código Civil Comercial, sino que había un compromiso que Argentina debía cumplir. Y en esto también quienes, ustedes y yo que abordamos los temas de derecho de familia, sabemos que el derecho de familia avanza muchísimo, que la conflictiva avanza también muchísimo y que las situaciones que se dan, incluso este código que le seguimos diciendo, el nuevo código, nos va quedando viejo. Y eso es un contexto, que por eso digo que la interdisciplina es fundamental, sociocultural, que debemos constantemente estar abordando, aún antes del 2015 teníamos situaciones que todavía no teníamos previstas por nuestro Código Civil, sin perjuicio de ello, íbamos a la justicia y le pedíamos a la justicia que querían, por ejemplo, dos progenitores tener una tenencia compartida, a pesar que no existía la figura jurídica, ya la gente reclamaba eso. ¿Sí? En las situaciones o en el marco del derecho de familia, tenemos una característica, si se quiere, especial, que es que las situaciones pasan incluso antes de que se legislen. ¿Sí? La gente no esperó a que salga una ley de divorcio para separarse de su cónyuge. La gente estaba separada y estaba esperando que una ley de divorcio garantice sus derechos. ¿Sí? La gente no estaba esperando que venga un código y diga que aún estando separados de su cónyuge, los niños iban a circular en igual manera y nadie tenía un poder más que el otro, para que venga la ley y diga existe un cuidado que es compartido. ¿Sí? Eso tenemos como característica en el marco de lo que son las cuestiones de familia. Y otra característica que tenemos en el marco del derecho de familia social y cultural, que ustedes la deben saber incluso mejor que yo, es que es un tema del que opina todo el mundo. Todo el mundo opina del derecho de familia por el solo hecho de tener una familia, e incluso en el marco de lo que es el derecho muchas veces ha sido tratado como una cuestión un poco más doméstica, ¿sí? Entonces, como es algo doméstico, pareciera que todos puedan opinar. Entonces, acá a veces tenemos que tener bien en claro los conceptos porque la gente no viene quizás como viene cuando tiene que hacer una acción contenciosa administrativa diciendo no tengo ni idea. Viene un poco ya sabiendo, ya me dijo mi compañero de trabajo que yo tengo que pagar tal cuota.
¿sí? Viene ya diciendo, yo no sé si quiero adoptar porque en la adopción está este y este problema. Ya la gente sabe, se informa por la televisión, con sus amigos o amigas, pero ya sabe. No es que no tiene idea de lo que va a reclamar. Entonces eso, por un lado, nos puede jugar a favor porque la gente ya algo sabe, y por otro lado, muchas veces nos juega en contra porque es difícil convencer a esa persona de que no va a ir a un juicio a ganarlo o perderlo, ¿sí? Que son cuestiones que, como lo dicen los principios del derecho de familia, la autocomposición entre las partes es la única forma de que ganen todos en el conflicto, ¿sí? No sé si existe un ganador o un perdedor, o si todos perdemos. Bien, en función de eso es que llegamos de todas esas cuestiones es que llegamos a este código. El artículo 638 del nuevo código define la responsabilidad parental y deja atrás el término patria potestad. Nos dice que la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Entonces acá adecuamos nuestra legislación a lo que la Convención de los Derechos del Niño venía abordando. Y por otro lado, en artículos siguientes, que más adelante vamos a ir viendo, tanto conmigo como con Camila, vemos que todo aquello que implicaba un poder, como no sé si recuerdan que existía un poder correctivo, ¿sí? Respecto de los padres, madres, respecto de sus hijos menores de edad, queda no solo que queda erradicado, sino que a su vez se prohíben los malos tratos, ¿sí? Esto de poner al niño o a la niña como sujeto de derecho. Que eso es el cambio de paradigma que hace la Convención de los Derechos del Niño. Ese cambio del niño como sujeto de derecho, que es lo que vamos a seguir viendo. Bien, y en el artículo 639 establece los principios generales de la responsabilidad parental. Los voy a leer a todos, pero después los vamos a desarrollar y los vamos a ver en casos prácticos. El interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. Y derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Y ahora con el interés superior del niño. Esto es algo que a todos nos suena porque se ha hecho uso y abuso del interés superior del niño. Esto es el marco normativo donde trajimos la Convención, como yo les decía, en su artículo 3.1, la Ley de Protección, la 26061, que también vamos a ver muchas cuestiones en el marco de este curso, establecidas en la 26061, ya la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 19 y ahora el Código Civil a través del 639 establece este principio del interés superior del niño. En este caso le voy a mostrar fallos de la Corte de Nación que incluso anteriores aplican con anterioridad a que nosotros tengamos el Código Civil y Comercial por una manda constitucional, ¿sí? Es decir, como teníamos en el 75, inciso 22, la Convención de los Derechos del Niño, había que aplicar el interés superior del niño. Dice la Corte, y lo va como definiendo, el interés superior del niño no puede ser aprendido ni entenderse satisfecho, sino en la medida de las circunstancias comprobadas en cada asunto. En cada caso de familia tenemos que adecuar el derecho para ese caso en particular. El ejemplo típico que ustedes ven todos los días, y yo también, es el caso de los alimentos. Uno no podría fijar una pauta de cuánto necesita un niño, porque la fijaría con la vara más alta, me imagino, cualquiera de nosotros, y garantizarle lo mejor de lo mejor. Pónganle la suma dineraria que quieran, 5 millones para que tenga todo garantizado. Bueno, no. Esos alimentos hay que adecuarlo a la realidad que vive ese niño o niña con su familia. Entonces, las cuestiones de la responsabilidad parental son para cada caso en particular. En consecuencia,
Su configuración exigirá examinar en concreto, por un lado, las particularidades del caso para privilegiar, frente a las alternativas posibles de solución, aquella que contemple del mejor modo la situación real del infante y, por el otro, cómo se ve o se verán afectados sus derechos por la decisión cuestionada y por la que corresponda adoptar. Acá la Corte, ya antes del Código, nos decía: el interés superior del niño se examina, no es una máxima que uno pueda bajar y aplicar a cada caso, se examina en cada caso en particular. En este caso de la Corte Interamericana, decía la Corte de acá de Nación, decía: el interés superior del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, conforme la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y acá vemos una cuestión que a nosotros se nos presenta constantemente. Acá dice la Convención Americana, en un fallo también de la Corte de Nación, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que los niños tienen derecho a medidas especiales de protección. Con miras a ese cuidado, la Convención sobre Derechos del Niño consagra la noción de interés superior del niño como un principio rector de la normativa particular y como una consideración primordial en la adopción de las medidas que deban ser tomadas por los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, proporcionando un parámetro objetivo que permite resolver cuestiones en las que están comprometidos los menores, atendiendo a aquella solución que les resulte de mayor beneficio. Pero yo, ¿qué les marqué? Todas las disidencias que hubo en los fallos, en estos, que invocaron el interés superior del niño. Y no es porque Maqueda o Rosati hayan, alguno de los dos, fundado su voto por fuera del interés superior del niño. Pero le dieron el contenido, porque el interés superior del niño hay que llenarlo de contenido distinto. ¿Sí? Entonces, en casos en donde todos invocaban el interés superior del niño, es decir, vamos a ir como un ejemplo básico: para su interés superior lo mejor es que esté con su mamá, o para su interés superior lo mejor es que esté con su papá, en ambos casos lo estoy fundando en el interés superior del niño. ¿Cómo actúa el interés superior del niño en los casos de responsabilidad parental? Porque recuerden, el interés superior del niño es para cualquier asunto donde haya un niño y en los casos en que las decisiones versen sobre ellos mismos, ¿sí? Pero ¿cómo actúa en el caso de la responsabilidad parental? Como un límite al actuar de sus progenitores. Es una directiva abierta que delega en los jueces, en los casos que el caso se judicializa, la facultad de darle contenido. Y acá vemos lo que yo decía recién. ¿Tiene ventajas? Sí. Permite abarcar situaciones no previstas, tanto en las cuestiones de fondo, tanto en las cuestiones de familia, como en las cuestiones de forma. Ustedes deben haber visto muchas veces, incluso en casos que les han tocado, o incluso lo hemos visto en fallos, en donde por ahí las formas, no se cumplen las formas, me refiero a las formas procesales, ¿sí? No existe legitimación activa o pasiva, pero en pos del interés superior del niño, ¿sí? Esa cuestión se sigue, se desarrolla, ¿sí? Es más importante como principio que cualquier norma de derecho de fondo o forma. Bien, ¿cuál es la desventaja que tenemos? Son amplias facultades que se le dan a las juezas y a los jueces para darle contenido. Pero acá empiezan a jugar las posturas personales, ¿sí? Frente a sus convicciones políticas, religiosas, étnicas, de género, qué concepto tienen de la niñez, y ahí el contenido que le van a dar ese interés superior del niño, ¿sí? Si yo tengo, perdón el ejemplo que dé, pero es muy marcado, pero si yo tengo la concepción, o sigo con la concepción, que los niños son propiedad de los padres y van a hacer lo que los padres quieren, seguramente ahí voy a enmarcar ese interés superior del niño, que haga lo que quieran la mamá y el papá. Vamos a ver acá, bueno, el siguiente principio, que es la autonomía progresiva.
¿Qué entendemos por esto de autonomía progresiva? Con el Código Civil anterior, ¿qué nos pasaba? Las edades en los códigos son arbitrarias. Eso lo tenemos que tener claro. Cuando se fija una edad en un código es algo arbitrario. Nadie dice que una persona a los 18 madure y pueda hacer todo, que no existan personas, digo, que a los 15 ya sean lo suficiente maduras para hacer un montón de cosas, y nadie dice que haya personas que tienen 30 y no hayan alcanzado el grado de madurez. Igual el código las considera mayores de edad, ¿sí? Entonces ya partimos que que siempre que se establecen franjas etarias, tenemos que tener en cuenta que son arbitrarias en un código, ¿sí? Se van con ayuda de otras ciencias tratando de establecer para que abarquen la mayor cantidad posible. Bueno, entonces, hoy tenemos que la capacidad de ejercicio se adquiere de un día para el otro. Cumple 18 años, soy mayor de edad. Pero la autonomía progresiva es un proceso gradual por el cual las personas menores de edad, o sea, menores de 18, pueden ir ejerciendo derechos por sí mismas, de acuerdo a su edad y grado de madurez. Por eso se llama capacidad o autonomía progresiva. El código establece, y lo vamos a ir viendo, sí, una nueva franja etaria, que es la adolescencia, entre los 13 y los 16, pero después lo que se les plantea a ustedes y a nosotros, es en cada caso en concreto, sobre todo, qué es esto, si tiene una edad y grado de madurez para esta cuestión especial. La Corte ya había dicho que la apreciación de las diferentes variables que contribuyen a conformar el concepto de interés superior del niño, la opinión del niño y la niña y adolescente constituye un parámetro que en determinados asuntos adquiere y exige una imperiosa ponderación atendiendo a la edad y madurez de quien la emite, desde que no cabe partir del hecho de que aquellos son incapaces de formarse un juicio propio ni de expresar sus propias opiniones. Porque además nadie puede creer que de un día para el otro yo no entienda nada y sea incapaz, y al día siguiente que cumplí los 18 empiece de repente a entender todo. Y en el marco del Foro de Familia, ¿sí?, estas cuestiones las vemos en lo cotidiano. Hay algo que muchas veces pareciera que entra como en choque y que constantemente, más los que abordamos cuestiones del Foro de Familia, pareciera que o lo dejo que sea autónomo o lo cuido. No son conceptos enfrentados, se necesita darle a los niños espacios donde puedan decidir según su edad y grado de madurez, y espacios donde lo que necesitan esos niños y niñas son límites, ¿sí? Aclaro esto, cuando uno habla de límites, en ningún momento está hablando ni de violencia, digo, porque esto culturalmente muchas veces se tradujo o se creyó eso, que la única forma de imponer límites era a través de la violencia, de gritos, no, sino límites al querer explorar de ese niño, niña, adolescente, y también que ellos tengan sus espacios en donde decidir. Ese equilibrio que es constante, no es mágico, no hay una fórmula, no venimos acá a decirle esto se resuelve así, eso se llama autonomía progresiva. Bien, el artículo 24 nos establece que las personas son incapaces de ejercicio son, y en el inciso B dice, las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance de lo dispuesto acá en el artículo 26, que habla del principio general. El artículo 26 dice el ejercicio de los derechos por las personas menores de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Esto no había duda, lo teníamos en el código anterior. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente para ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico es una excepción amplia. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada, cuestión que todo lo que es abogado y abogada del niño lo vamos a ver después. Y la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. ¿Qué es este último principio, el derecho del niño a ser oído? Ya lo teníamos en la Convención de los Derechos del Niño. Los Estados partes deben garantizar
al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de la edad y madurez. O sea que, como verán, estos tres principios que giran en torno a la responsabilidad parental de los y las progenitoras, ya los veníamos, los traemos de la convención, no inventamos nada acá, y los venía aplicando tanto en los tribunales como las cortes o los superiores tribunales de justicia. En este fallo lo que habla es de cómo se ejerce ese derecho al niño a ser oído. Una ponderación adecuada del interés superior del niño, en tanto principio que debe orientar y condicionar las decisiones de quienes tienen a su cargo resolver los conflictos que los involucran, exige escuchar a los destinatarios principales de aquellas y quienes requieren de una protección especial por parte de todos los operadores judiciales. Y cita todos los artículos respecto del escucha. Hay algo que tenemos que tener claro, quienes intervenimos en el marco de los procesos de familia o en los procesos en donde hay niños, niñas o adolescentes, que es que este derecho del niño, niña, adolescente a ser oído es un derecho. Y como tal puede ejercerse o no. Esto lo digo porque, y esto también cuando decimos 10 años del código, también miramos para atrás y vamos viendo qué cosas del código se fueron aplicando bien y en qué cosas tenemos que ir transformando entre todos y todas. Muchas veces en el marco de los procesos judiciales se lo cita, no viene, se lo cita, no viene, viene al juzgado, no quiere hablar, hay una guía de escucha, de escucha de los niños, niñas y adolescentes que está en la SCBA, de cómo tiene que ser esa escucha, que esa guía es muy amplia porque abarca sobre todo los casos en el marco de los procesos penales, en donde son víctimas de delitos los niños, niñas y adolescentes. Pero también en el marco del fuero de familia. Les debe haber pasado incluso de niños que no quieren hablar o de niños que ya los han citado millones de veces. Ya fui a hablar a la asesoría, ya hablé primero con mi abogado o abogada. Primero se lo conté a mi mamá o le dije, no quiero ir. Después fui con mi mamá o mi papá al abogado o abogada y hablé. Después me citaron del juzgado. Después me citó la asesora. Después cuerpo técnico. ¿Sí? Entonces ese niño o niña puede ser que ya no quiera hablar más de esa situación. Y es un derecho, que puede ejercerlo o no. Habrá que dictar sentencia de todas maneras si ese niño o niña no quiere ejercer su derecho a ser oído. Bien. El otro fallo, este es un fallo respecto, sí, de la escucha del niño. Dice, cabe revocar la sentencia que confirmó la medida cautelar que ordenaba el reintegro de los niños al cuidado de su madre. Revoca la medida cautelar, pues la decisión cuestionada hizo particular mérito de la existencia de un acuerdo de cuidado personal y régimen de comunicación homologado e incumplido por el progenitor, de la falta de acreditación suficiente de los hechos de violencia alegados, así como de la intervención del discurso paterno, pero no ponderó adecuadamente a la luz del desarrollo de los hechos la incidencia que en la solución que proponía evidenciaba la concordante y férrea opinión expresada por los niños que se oponían y se oponen a volver a residir y estar al cuidado de su progenitora, así como a vincularse con ella, no efectuando de esa forma el análisis de la hermenéutica constitucional y legal exigía, en particular, los efectos o consecuencias que podía traer aparejado para ellos. Y en este caso en particular, lo que se daba es que la sentencia termina siendo de cumplimiento imposible, porque si yo no abordo la situación de esos niños que al hablar dijeron no voy a volver a vivir, en este caso con mi mamá, o a vivir, como nos ha pasado en otros casos, con el padre, con los abuelos, y dicto una medida cautelar o dicto una sentencia sin tener en cuenta esta opinión del niño o niña, lo más probable es que caiga en un incumplimiento, ¿sí?, de ese, ya sea acuerdo o de esa sentencia. Si no trabajo el expediente en forma interdisciplinar de conformidad a lo que dijeron los niños, es difícil que esa sentencia
me sirva para que se cumpla, me quedará como en un cuadrito. En la observación general número 12, la observación general del comité señala expresamente que el ejercicio del derecho de los niños y niñas a ser escuchados es un elemento fundamental de procesos más amplios entendidos como la participación que el niño o niña pueda tener en el proceso. La sentencia que dejó firme la decisión del Tribunal de Alzada, que dispuso que se cumpla sin la realización de las medidas para mejor proveer ordenadas por el juez de primera instancia, con la resolución que ordenaba la adopción de un modo convivencial alternativo para el niño, debe ser revocada, pues omitió la consideración de la férrea opinión expresada por el niño, que se oponía y se opone, a abandonar el domicilio materno. Según dan cuenta los informes elaborados por el organismo de niñez, en tanto las circunstancias particulares del caso advertían sobre la necesidad de tener en cuenta la opinión del niño y de valorarla según su grado de madurez y discernimiento, a fin de decidir sobre una cuestión con una clara repercusión en su vida. Si voy a decidir a dónde vivir, si el niño dio su opinión, ¿sí? ¿Me puedo apartar de ella? Sí, si encuentro formas de trabajar interdisciplinar para que todos puedan cumplir esa sentencia. Bien, vamos a ver que la responsabilidad cuando lo que antes llamamos patria potestad, lo vemos reflejado en la responsabilidad parental, y después estableció el código distintas formas de cuidado de los niños, niñas y adolescentes cuando teniendo doble vínculo filial, cuando sus progenitores, progenitoras están separados. ¿Sí? Entonces ahí el artículo 648, no importa el número del artículo, pero el código me establece que se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo. Y acá es muy importante que nos estamos refiriendo a la vida cotidiana. Después el código me enumera que cuando yo tengo un doble vínculo filial, para ciertas cuestiones necesito la autorización del otro progenitor, sin perjuicio de cómo tengo organizado el cuidado personal. ¿Sí? Digo porque acá también vemos a veces como ciertas confusiones, no, tengo el cuidado unilateral, entonces no necesito autorización para que salga del país. Lo digo porque hace poco nos pidieron, digo, casos que les debe pasar a ustedes, pidieron en forma cautelar el cuidado unilateral cuando citamos a la niña, al adolescente, porque ya tenía como 14 años, dijo, yo quiero salir del país y no necesitar la autorización. Y uno ahí que ve que en realidad, que nos puede pasar a cualquiera, pero que el abogado o la abogada pidió mal. Por más que cautelarmente le demos a la progenitora el cuidado unilateral, la responsabilidad parental sigue estando a cargo de ambos progenitores y para las cuestiones que el código establece que se necesita expresa autorización de ambos, la van a seguir necesitando, ¿sí? Y el artículo 649 establece que cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos. Vamos a ver que el código privilegia que sea compartido, ¿sí? Que no por una decisión de los adultos de separarse, acarre una consecuencia negativa si el niño o niña vivía con ambos, antes convivía, digamos, con ambos progenitores, no tiene a partir de la ruptura que estar eligiendo ninguno o viendo qué convence más en lo jurídico para que viva con uno o con otro. Entonces puede ser, la modalidad que privilegia el código es compartido, puede ser compartido, alternado o indistinto. En el cuidado alternado, el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores según la organización y posibilidades de la familia. Y en el indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes al cuidado. Y generalmente con el otro progenitor también va a tener un derecho de comunicación. El artículo 651 establece que a pedido de uno o ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar como primera alternativa el cuidado compartido. Por esto digo que el código privilegia el compartido, con la modalidad indistinta, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo. ¿Qué es lo que se hace acá? Se respeta la libertad de los padres para decidir cómo organizar la convivencia con el hijo. Pero además orienta al juez en cuál debe ser la regla. Y orienta al juez en su predisposición, en esto que hablábamos, de tener, más allá de sus convicciones personales, que lo ideal
para cualquier niño, niña o adolescente, y la forma más sana es seguir conviviendo o viviendo o compartiendo con ambos progenitores. Y no con lo que nos pasaba con el código anterior, en donde el juez debía resolver cuál era el más bueno o cuál era el bueno y cuál era el malo. ¿Sí? Entonces le tengo que dar la tenencia a uno solo. Bueno, voy a ver cuál de los dos es más bueno para otorgarle la tenencia. ¿Sí? Además que el código anterior establecía ciertos privilegios entre la madre y el padre, no sé si se acuerdan, que los niños menores de 5 años, en ese caso antes se hablaba de menores, terminología que también modificamos a causa de la convención y habiendo erradicado el sistema de patronato, establecía que los niños menores de 5 años se privilegiaba que vivían con la madre. El código decía salvo expresa, salvo como una gran excepción de que la madre no pueda cuidar. Tenía que estar como tirada, casi muerta, como para que no. El código, como ustedes habrán visto, además de que el código surge después de la ley de matrimonio igualitario, no privilegia entre progenitores, ¿sí? Sino que el caso, una vez judicializado, es el juez el que tendrá que ver cuál de los progenitores, en el caso de que no pueda vivir con uno, sí está en condiciones de vivir con el otro. Hay una cuestión que quería decir del código, seguramente cuando vayamos avanzando en los casos vamos a ver, que siempre digo que nos tenemos que hay que contextualizar los códigos, porque el anteproyecto del Código Civil y Comercial es del año 2011, porque a veces decimos, ¿cómo en el 2015 se hizo esto? No, esto no se hizo en el 2015, ¿sí? El anteproyecto, no sé si recuerdan, salió en el año 2013, con los fundamentos, que siempre recomiendo leerlos, sobre todo lo que es el marco del fuero de familia, porque es un texto no tan extenso en donde marca por qué se dieron todos los cambios en el derecho de familia, qué es lo que necesitaba socialmente Argentina y por qué se llegó hasta ahí. Por ende, tenemos que pensar que es del 2011, más allá de los cambios que hubo y de los cambios que hubo al momento en agosto de 2015 de su aprobación. Bien, y la excepción es el cuidado unilateral, ¿sí? Y de todas maneras, cuando el cuidado es unilateral a cargo de uno solo de los progenitores, el otro debe colaborar. Dice, en el supuesto excepcional en que el cuidado personal del hijo deba ser unipersonal, el juez debe ponderar la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular con el otro progenitor, la edad del hijo, la opinión del hijo, el mantenimiento de la situación existente y respeto del centro de vida del hijo. Y el otro progenitor tiene el derecho y el deber de colaboración con el progenitor o progenitora conviviente. Ahí Ackermann nos decía, la ley privilegia el cuidado compartido del hijo en la medida que existan condiciones para su funcionamiento y que la excepción a la regla se dará cuando no sea posible o resulte perjudicial para el hijo atribuir el cuidado personal compartido indistinto según la norma del artículo 651 del Código Civil y Comercial. Cuando el cuidado compartido en su modalidad indistinta pueda provocar perjuicios al hijo o pueda no ser viable. Deberá en tal caso asumirse otra decisión en cuanto al cuidado personal del hijo menor de edad. En la práctica vemos muchos casos en los que se da el cuidado unilateral. Incluso muchas veces los vemos muchas veces los vemos en cuestiones o en casos de violencia, que después lo vamos a ver, y muchas veces lo vemos en cuestiones de el ritmo o la organización entre progenitores. Me imagino que alguna vez habrán visto, les puede haber pasado, cuando, por ejemplo, uno de los progenitores no viva en el lugar del centro de vida del niño y niña. Entonces, quien se hace realmente cargo, se va a vivir a otro país, quien se hace realmente cargo en lo cotidiano de ese niño y niña es el progenitor conviviente, ¿sí? Y acá también tenemos que tener en cuenta, insisto con esto, ustedes lo deben saber porque tratan todo el día, pero lo tenemos que tener siempre presente, que en las cuestiones de familia nada es definitivo. Por más que nosotros los abogadas y abogados decimos acordaron algo definitivo. Lo de definitivo siempre es entre comillas. La vida de cualquier persona hace que ninguna decisión de estas, con el mote de definitivo, pueda modificarse con el tiempo.
¿sí? Incluso por situaciones externas a la familia, ¿sí? Cambios de lugar de trabajo, cambios de trabajo, ¿sí? Incluso por situaciones internas de cómo se organiza la familia. Y muchas veces pensando en este interés superior del niño. Y si bien, y les debe haber pasado, habíamos organizado la verdad que esté un día con cada uno, después nos dimos cuenta, digo, para que nos vea los dos, y en ese momento tenía, digo, cualquier cosa, 8 años, hoy tiene 15, se organiza de otra manera, va solo, sola al colegio, prefiere estar una semana con cada uno, y eso es lo que ya lo tan definitivo de antes pasa a ser de otra manera. Bien, acá hay un texto de Leonora Lam que me pareció muy bueno, porque ¿cuál es el rol de los adultos en el marco de estos principios que dijimos que rigen en la responsabilidad parental? Deben impartir orientación y dirección apropiados para que el niño, niña y adolescente puedan ejercer sus derechos. La adquisición de habilidades requiere información, orientación, consejo y supervisión. La autonomía depende de la actitud de los adultos para ser solidarios, generosos, valientes y lo suficientemente grandes como para respetar la propia determinación de ese niño, niña y adolescente. Con esto que decimos del cambio de terminología, con el cambio de legislación y también con una cuestión social y cultural que ha ido cambiando, vemos que el rol de los adultos responsables, ya sea madre, padre, o otras veces son otros adultos, que no son la madre y el padre, ya no están en el lugar de adulto superior, que ya las sabe todas y que va a impartir su sabiduría al hijo, sino que el crecimiento de un hijo es también un proceso de aprendizaje para los adultos, que siguen existiendo formas de pensar muchas veces conforme las anteriores, lo sabemos, y esos son la mayoría de las veces los casos que tenemos judicializados. Y acá vemos en la práctica lo que nos pasa todos los días cuando se judicializan casos, cuando tenemos que lograr este equilibrio que nos exige o que exige a los adultos la responsabilidad parental. Les debe haber pasado muchas veces, no estoy diciendo ni siquiera en su trabajo, en lo cotidiano, a este chico no lo dejan hacer nada, o a este chico o esta chica le faltan límites. Vieron que es como un equilibrio constante, no es ni hacer lo que el niño, niña, adolescente quiera, ¿sí? Ni no dejarlo hacer nada. Este es un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, en donde lo inicia la Defensoría de los Derechos del Niño y Niña, interpuso un amparo por falta de asistencia de una niña en la escuela. La madre no le enviaba a la escuela porque decía que la educaba en casa. La niña de 7 años manifestó que no quería ir a la escuela, que prefería quedarse con su mamá. Yo creo que le pregunto hoy a cualquier niño a esta altura del año y va a decir exactamente lo mismo. Prefiero quedarme en casa. Entonces acá vemos, existe el derecho de la educación y ¿de quién es responsabilidad? De los adultos, ¿sí? De que se cumpla el derecho a la educación de un niño o niña. No puedo dejar en cabeza de un niño o niña también el ejercicio de todos sus derechos. Bien, ¿qué resuelve? Hace lugar al amparo pedido, obviamente, pero me pareció muy significativo lo que le dice. He considerado la opinión de la propia niña y también transmitida por la madre, quien siempre ha señalado que fue la niña quien decidió no ir más a la escuela. Pero estimo que en función de su edad no puede ser atendida porque no se encuentra en condiciones de evaluar el perjuicio actual y futuro que le ocasiona la exclusión del sistema educativo, y que por la misma razón no puede escogerse un estilo de vida que contraviene sus derechos. Condena a la madre la obligación de escolarización de su hija por todo el lapso de su educación obligatoria bajo percibimiento de incurrir en una desobediencia judicial. Acá también tenemos que ver, o se deja ver en este fallo, el sistema que tenemos actualmente, también que surge de la Convención, de corresponsabilidad en el sistema de niñeces, de niños, niñas y adolescentes. Corresponsabilidad del Estado, de la comunidad y de la familia respecto de lo que es niños, niñas y adolescentes. Y dejar de lado
ese binomio que ve antes entre lo público y lo privado, en donde parecía que los niños estaban dentro de lo que era lo privado, lo doméstico, y eran los padres o los responsables los únicos a cargo de esto. No, si no se ejerce bien, podemos saber bien, o con responsabilidad respecto de los niños, va a intervenir el Estado, y en este caso vemos que a través de la Defensoría del Niño y Niña se entabla este amparo. Yo estoy viendo que nos queda poco tiempo para todo lo que tenemos que ver. Voy a alguien que me diga a los 10 minutos antes, así recogemos. Este caso no lo voy a leer todo, así se los voy a contar, que creo que es más rápido. Por ahí alguno lo conoce. Lo que está en negrita que marqué acá es como salió en los medios, un fallo aleccionador. Una jueza ordenó delegar en el padre todas las decisiones que giran en torno a la escolaridad de sus hijos por el plazo de 2 años ante los constantes desacuerdos entre ambos progenitores. Y me lo leía al caso y también leía las noticias, y era más de lo mismo que vivimos nosotros todos los días, porque era un progenitor y una progenitora que no podían ponerse de acuerdo en nada. Y ustedes esto lo saben, muchas veces le da el pasado. Donde uno quiere arreglar los alimentos no se ponen de acuerdo con el derecho de comunicación, y en ese marco no se ponían de acuerdo. Por eso digo que lo voy a ir pasando. Se llevaban a cabo audiencias desde que se inició en el 2016 hasta el 2018. Intervinieron todos los efectores judiciales y no lograban ponerse de acuerdo. Incluso lo que más, lo que se termina resolviendo respecto en el 2018 era el tema de la escolarización. Y acá sucedía algo que también nos sucede muchas veces y que más adelante lo vamos a ir viendo, es que estos niños vivían con la mamá, el padre tenía un derecho de comunicación, pero el padre quería elegir la escuela. ¿Qué pasaba? Que la escuela era lejísimos, primero era muy costosa y no había una cuota alimentaria acorde con esa escuela, y además era lejos del domicilio materno. Y quien llevaba a los niños y los traía casualmente la mayoría de los días era la madre. Ante esta falta de desacuerdo constante, digo, cambios intempestivos de ambos, la madre decía la escuela pública, me queda cerca de la casa, no tiene costo. El padre decía quiero que vayan a una escuela privada, la pago yo, pero no le paso cuota. La cuota que sea la escuela privada, algo que vemos cotidianamente. ¿Qué es lo que hace la jueza? Por eso dice que era eleccionador. Dijo, perfecto, van a ir a la escuela privada, y le fijó otra cuota extra al progenitor y dice, ponderar los argumentos vertidos por el señor y autorizar a que los niños sean inscritos en el colegio F para que cursen allí su escolaridad. Asimismo, atento al compromiso asumido por aunque lo ha hecho con limitaciones, disponer que sea el señor A quien solvente el pago de las cuotas escolares, matrícula y demás gastos como uniforme, útiles y libros necesarios, y delegar en el padre todas las decisiones que giren en torno a la escolaridad de los niños por el plazo de 2 años que se computará a partir de la fecha de la presente resolución. Colegios, campamentos, comedor, vianda, actividades, talleres relacionados, etc. ¿En función de qué? De lo que esgrimía la progenitora, que era, bueno, él paga la cuota del colegio, pero al ser un colegio privado, el nivel de vida que tienen de escolar no lo puedo cumplir. Lo que muestro acá es que ante el constante falta de acuerdo de los progenitores respecto, este era un incidente, así que era respecto a todas las cuestiones, es la jueza la que establece, aún no habiéndolo pedido las partes, cómo resolver la responsabilidad parental de estos niños. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos en el marco de la responsabilidad parental intereses contrapuestos entre niños, niñas y adolescentes y sus progenitores? Esto también lo vemos constantemente. Y acá vamos a tocar un tema que, insisto con esto, vamos a mostrar acá lo que es la figura del abogado del niño
pero también las discusiones que tenemos hoy, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, que todavía digo, se han ido resolviendo de distinta manera. Ustedes saben que la ley 14.568 establece que ya ven, en la figura se estableció en la 26061 y en Provincia de Buenos Aires lo tenemos regulado aquí. En primer lugar, es la obligación que deben cumplir, en el caso de judicialización, de informar al niño, niña, adolescente que tiene derecho a tener un abogado. Se crea el registro, no sé si en todos los lugares es igual, pero que se delega en los colegios de abogados de la provincia. Exige el colegio una especialización que es una capacitación, si se quiere, un curso, especialización en abogado de niño y niña adolescente, que el pago de los honorarios en las intervenciones judiciales lo va a estar a cargo del Estado, no sé si vieron en algunos casos, entonces sea vista Fiscalía y de Fiscalía quien abona sus honorarios. Y el decreto reglamentario del 2015 que dice que en cualquier procedimiento civil, familia o administrativo en el que se encuentra afectado el interés personal o individual de un niño, niña o adolescente, el juez, con asistencia del representante del Ministerio Público o en su caso la autoridad administrativa, deberá informarle personalmente al niño, niña o adolescente acerca del derecho que le asiste a ser representado por un abogado del niño. Pero acá tenemos una cuestión que quizás a ustedes también les ha pasado, que es el tema de lo que veníamos hablando hoy, la capacidad progresiva. Y es para que lo vayamos pensando entre todos, digo, les voy a traer cuáles son las conflictivas planteadas y lo podemos seguir charlando, pensando. Si yo tengo en un caso en donde hay un niño o una niña que tiene 2 años, que tiene 5, está claro que no estoy, al menos yo en lo personal no pongo en discusión en el caso de los adolescentes. ¿Qué hago con esto que hablábamos hoy de la capacidad progresiva? ¿Llega a tomar conocimiento, alcance, ¿sí? Con sus conocimientos de qué implica ser parte? Porque va a ser parte cuando se presente con el abogado o abogada del niño. Según la ley, el abogado patrocina y defiende los intereses de ese niño y niña adolescente a quien debe tomar una decisión, no representa ni sustituye, sino que es parte en el juicio, brinda herramientas técnicas para procurar los intereses de ese niño, niña o adolescente. Según su edad y grado de madurez, se evalúa conforme a la cuestión que se traiga y la mayoría de la doctrina, no toda, presume que va a ser en los adolescentes. Acá vemos que hay 3 posturas, una amplia que dice que en todos los procesos y para todos los niños y niñas es una obligación que se les designe un abogado del niño en el juicio, una que dice que es un derecho que puede ejercer, entonces según su edad o su grado de madurez, y una postura más restringida que dice que es para los adolescentes, porque la elección de ese abogado o abogada, de tener un abogado o una abogada, perdón, exige discernimiento de actos lícitos que esté establecido en el artículo 261. Los casos que vimos que se debaten en jurisprudencia, me pareció que era un montón, es que se rechazó la designación porque el propuesto como abogado de esa niña era el mismo letrado o socio del abogado o abogada de uno de los progenitores. Se resolvió sacarlo de esa designación. Acá tenemos un caso que es similar, que se dio en Córdoba. Y en lo particular creo que estuvo muy bien el tribunal, porque en el marco del derecho del niño a ser oído, observó qué es lo que le estaba pasando al niño. Que lamento, pero lo vemos más de lo que quisiéramos, que cuando entre los progenitores ya no hay diálogo, ya no se quieren pelear nada, bueno, la acción que le inicia el niño, con un abogado del niño. Dice, se rechaza el pedido de designación como abogada del niño a la letrada presentante y se declara inadmitida la demanda interpuesta con el objeto de obtener autorización del progenitor para que su hijo menor de edad se traslade a vivir con su madre a Brasil.
Para así resolver se tiene presente lo manifestado por el niño en la audiencia respectiva, de lo cual se infiere su deseo de mudarse con su madre a ese otro país. O sea, lo escuchan y el niño dice, sí, me quiero ir con mi mamá a otro país. Pero también surge su incomodidad con su participación en el proceso y al opinar sobre los conflictos entre los progenitores, como así también expresó que fue el abogado de su madre quien lo instó a buscar un abogado propio para iniciar la acción. De allí que se concluye que otorgarle al niño participación por derecho propio en el proceso podría exponerlo a responsabilidades para las que aún no está preparado, conforme a su gradual autonomía. Sigue, por eso ya termino, se insta a los progenitores a reflexionar sobre la importancia y los deberes derivados del ejercicio conjunto de la responsabilidad parental y sobre cuáles son las actitudes que se esperan en pos de salvaguardar el superior interés de su hijo. Por último, se considera sumamente cuestionable que un abogado, abogada, haya recomendado que una acción de estas características, autorización para radicarse fuera del país, sea iniciada por el propio niño y no por su progenitora, ya que implica delegar en quien aún no tiene la madurez suficiente el inicio de una demanda que debería ser presentada por su madre, por lo que se le solicita a esta que ponga al profesional que la asesora en conocimiento de la presente resolución. Vuelvo a lo que decíamos hoy, este equilibrio, ¿sí?, entre la autonomía y la responsabilidad, como dos caras de una misma moneda en donde lo que se necesita es un equilibrio constante. No porque yo no tenga, lo estoy diciendo como muy simplificado, pero lo vemos muchas veces en los procesos. No porque el niño sea una persona con mayor protección legal, ¿sí?, en función de los principios que vimos hoy, pueda dejar en cabeza del mismo el ejercicio de las acciones que corresponden a los adultos en función de la responsabilidad parental. ¿Sí? Y en este caso por eso se rechaza y dice, lo hemos escuchado, pero esto es un asunto de adultos. Y además que es un asunto de adultos, el niño mismo manifestó su incomodidad de tener que presentarse porque como los adultos no pueden resolver los problemas, los vengo a resolver yo. ¿Sí? Siempre suponemos que los adultos tenemos mayores herramientas, mayores recursos y que los niños lo que le estamos es brindando de una forma progresiva recursos y herramientas. Bueno, acá lo que se hizo fue a la inversa. Y lo aclaro porque fue asesorado, lo dice el mismo niño, por un abogado, ¿sí?, que le dijo, lo iniciás directamente vos, seguro va a salir, claro, porque por el interés superior del niño va a salir. Entonces lo expongo a esto. El otro debate, ya espero poder terminar rápido, el otro debate que se da actualmente, sobre todo en provincia de Buenos Aires, respecto de abogado del niño, es respecto a lo que dijimos hoy, es la edad. ¿Sí? Si bien hay una postura amplia que dice que la ley no hace discriminación etaria, por lo tanto, cualquier persona menor de 18 años puede tener un abogado del niño, hay una postura, esto quería dejarlo, después lo vamos a seguir tratando en otras clases, porque se ha dado en muchos casos de medidas de abrigo, en donde hay por ejemplo, un bebé a quien se le ha decretado la medida de abrigo, la progenitor o los progenitores no están en situaciones de hacerse cargo y se le designa un abogado del niño. Entonces acá el debate es si es tutor ad litem, ¿sí?, que es aquel que representa promiscuamente, lo teníamos antes, mayoritariamente el niño o niña tendrá abogado si tiene discernimiento suficiente y tutor ad litem si no lo tiene, atendiendo a las circunstancias de la causa sin aferrarse solo a su... perdón, había un cartel y por eso no lo veía, sin aferrarse solo a la pauta etaria de la edad. Y acá tenemos un fallo de la Cámara de La Plata, por eso digo que es una cuestión que
que los fallos que tenemos son sobre todo de Provincia de Buenos Aires, en donde está establecido que cuando no tiene esta capacidad progresiva para tener o designar o elegir presentarse con un abogado del niño, la figura que se debe nombrar es un tutor ad litem. Dice, la persona menor de edad puede designar a su abogado cuando posee madurez suficiente para tener su opinión propia y darle instrucciones, como hace cualquier persona, ¿sí?, a un abogado o abogada. Darle instrucciones o elegir. Vieron que a veces el abogado le dice, mira, yo lo que puedo hacer esto, y ustedes les debe pasar en las casas de justicia, podemos hacer esto, y lo homologamos, si es una cuestión más corta, o podés hacer esto, y uno, con la madurez que tiene, elige cuál de las opciones quiere elegir. Bien, esta es una manifestación de la capacidad de ejercicio y se rige por las mismas pautas, aplicándose en consecuencia el paradigma de la autonomía progresiva. Cita todos los artículos que venimos viendo hasta ahora de la autonomía progresiva. En el caso de los niños menores de 13 años, para demostrar esta capacidad procesal deberá realizarse un incidente. Si los niños no han alcanzado la edad o el grado de madurez suficiente para actuar en el proceso, toda vez que exista conflicto de intereses entre el niño y sus progenitores, deberá designarse un tutor ad litem que represente los intereses particulares del niño en conflicto con sus padres, sin desplazarlo en las restantes esferas de la vida del hijo. Pero a diferencia del abogado del niño, defiende el interés del niño de acuerdo con su leal saber y entender desde la mirada adulta, quedando mediatizado directamente desconocida cuál es la verdadera opinión. Y el otro caso, que es de la Cámara Nacional, en un derecho de comunicación, resuelve lo mismo respecto de este debate o esta conflictiva entre tutor y abogado del niño. En el marco de un proceso en el que se debate la revinculación de una niña de 10 años de edad con su progenitor, se deja sin efecto la resolución que dispuso la designación de un abogado para la niña y en su lugar se establece que se designe un tutor especial para que la represente en la causa en los términos del inciso A del artículo 109 del Código Civil y Comercial, quien deberá entablar un contacto dinámico con la persona menor de edad que le permita percibir sus inquietudes, deseos y aspiraciones. Ello, por cuanto si bien los artículos 26, 661, 677, 680 del Código Civil y Comercial prevén la participación directa del niño en el proceso y que el artículo 677 establece que se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de manera autónoma con asistencia letrada, esta presunción no alcanza a los menores que no han cumplido los 13 años de edad, por lo que en tales casos corresponde al juez valorar si el niño cuenta con el grado de madurez suficiente para designar abogado. En este caso es lo mismo, pero tenía respecto de una niña de 9 años. Voy a pasar esto. Acá es lo mismo, se resuelve, se lo reemplaza al abogado. Para ver las formas en las que termina, así ya tenemos el disparador para las clases siguientes de cuando falla, ¿sí?, la responsabilidad parental. Como formas de terminación de la responsabilidad, vamos a ver qué es: extinción, privación, rehabilitación y suspensión del ejercicio. Estos son los artículos del Código Civil que la dejan establecida, pero quería explicar un poco las diferencias, ¿sí? En la extinción opera el pleno derecho por las causales que están establecidas taxativamente en el 699 y que son circunstancias objetivas. Ahora vamos a ver esas causales. En el caso de la privación, cuando se priva a la madre o al padre de la responsabilidad parental, necesita una sentencia, o sea, no opera de pleno derecho, sino que requiere el dictado de una sentencia judicial y las causas son subjetivas. Tiene su fundamento en conductas de los progenitores que son en contra del interés del hijo, ¿sí? Es una sanción que se establece para esa madre o ese padre, privarlo de la responsabilidad parental. Para la suspensión también se requiere conductas o situaciones que atraviesan uno o ambos progenitores, pero en este caso sus causas no son subjetivas, aunque ahora vamos a ver que algunas sí podrían serlo,
y en principio no suponen un juicio de reproche a los progenitores. Vamos a ver las causales de extinción: se muere el progenitor o el hijo, profesión del progenitor en instituto monástico, alcanzar el hijo la mayoría de edad, emancipación, adopción del hijo por un tercero sin perjuicio de la posibilidad de que se le restituya en caso de revocación y nulidad de la adopción. La extinción no se produce cuando se adopta el hijo del cónyuge o del conviviente. ¿Sí? Estos son los casos en que se extingue. A diferencia de la extinción, que opera a pleno derecho, la privación requiere una sentencia, como decíamos recién, y produce efectos desde que se dicta la sentencia. Es una sanción grave teniendo en cuenta que como resultado el hijo o la hija sufrirá el fraccionamiento de su vínculo parental. Es por ello que el juez debe evaluar todas las alternativas que el caso particular presente y decretarlas una vez que se encuentre acreditado un notorio perjuicio en la persona del hijo. Con esto van a continuar con Camila viendo qué se hace con estos niños. El artículo 700 da los casos: ser condenado como autor, condena, y condenado, condena firme, ¿sí? Como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo de que se trata. Está claro que son conductas en donde hay un claro perjuicio para el hijo. Abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guardia de un tercero. Cuando pone en peligro la salud, la seguridad, perdón, la salud física o psíquica del hijo, haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo, y la ley 27363 agrega un 700 bis en donde dice que también cuando es condenado como autor, coautor, o sea, el progenitor o la progenitora que es condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediante violencia de género, conforme lo previsto por el artículo 80, contra el otro progenitor o contra el hijo de que se trata, ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de los delitos, del delito de lesiones previsto en el artículo 91 del Código Penal contra el otro progenitor o contra el hijo o la hija de la cual se trata. Lo que voy a lograr acá es que es una causal de privación, ¿sí? ¿Queda claro? Y ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito contra la integridad sexual previsto en el artículo 119 del Código Penal de la Nación cometido contra un hijo o hija de que se trata. La privación opera también cuando los delitos descritos se configuren en grado de tentativa, si corresponde. La condena penal firme produce de pleno derecho la privación de la responsabilidad parental. La sentencia definitiva debe ser comunicada al Ministerio Público a los fines de lo previsto en el artículo 703, que vamos a ver, teniéndose en cuenta la asistencia letrada establecida esto el abogado del niño en el artículo 26. Y el artículo 701 prevé la rehabilitación. La privación de la responsabilidad parental puede ser dejada sin efecto por el juez si los progenitores, uno de ellos, demuestra que la restitución se justifica siempre en beneficio de quien, en el interés superior de ese hijo. Son los casos de suspensión, es la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento de alguno de los progenitores, el plazo de la condena a reclusión y la prisión por más de 3 años, la declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impide al progenitor dicho ejercicio. Tengamos en cuenta que en lo que es salud mental también tenemos un cambio de paradigma. Entonces, cuando me van a restringir la capacidad, tiene que quedar establecido en la sentencia que esa restricción implica la responsabilidad parental que ejerzo sobre mis hijos. Si quieren lo explicamos de otra manera. Si me van a restringir la responsabilidad parental, la capacidad, puede ser que me restrinjan la capacidad para, por ejemplo, disponer de bienes, disponer de dinero, y eso en nada perjudica el ejercicio de la responsabilidad parental y no la tengo suspendida. Y la convivencia del hijo o hija con un tercero separado de sus progenitores por razones graves, de conformidad con lo establecido en las leyes especiales. Ahí también se suspende. Edu, ahí te vi. Sí, que te queda Ya, un poquito de tiempo por si hay preguntas, no sé si querés. Sí, voy a dejar de compartir. No, lo que sé es que no tienen habilitados los micrófonos. No sé si había algo en el chat.
No miré el chat. No, por lo Yo que acá vi en estoy el... revisando y por ahora no, en el chat no hubo preguntas. Bien, Si o si quieren quieren podemos hacer habilitar los ahora, micrófonos. no tengo inconveniente. Tenemos unos minutos, perdón que me... Si les parece, podemos habilitar los micrófonos para todos. Sí, no tengo Perfecto. Para inconveniente. que- Perfecto. Ya todos pueden reactivar el micrófono. Lo que les vamos a pedir es que aquellas personas que deseen formular alguna pregunta levanten la mano virtual. Así los ponemos en orden. No veo que levanten la mano. Quería hacer una aclaración Parece que ha mientras sido todo muy... Sí. Perdón, yo no puedo sí, o sea, levantar la mano, no me aparece la opción de la manito, no la encuentro, perdón. ah, Pero bueno, para romper el hielo y por ahí en todo caso animar a los otros a formular alguna pregunta, a lo largo del desarrollo me surgía como inquietud, teniendo en cuenta tu experiencia en el fuero de familia, si has podido ver eh, que la modificación importante del Código Civil y Comercial provocó realmente un abordaje diferenciado tanto desde quienes asisten a litigar como de los operadores judiciales. sí. Yo creo que sí que hay un cambio de paradigma, algo que tengo que digo, el mayor cambio de hace 20 años hasta ahora en el marco del derecho de familia, o lo que se ha impuesto o logramos imponer, es que en el marco lo que decía al inicio, en el marco del proceso de familia, la autocomposición de ese problema se trabaja con las partes y es la mejor solución que esto de que no sirve litigar, o sea, no sirve todo entre comillas, lo digo. Sí, pero que litigar y procesos que duren 3 años para lograr una sentencia no resuelve la conflictiva, que además nosotros tenemos que reconocer como abogados y abogadas, que a veces no podemos abordar desde el derecho en el marco del fuero de familia, es las cuestiones que se traen acá se complejizan porque no son solo abordables desde el derecho, o únicamente desde el derecho. Y eso creo que ha sido el mayor cambio porque la mayoría de las letradas y los letrados ya han hablado con las partes de esta cuestión. Bueno, vamos a ir a tratar entre todos de ver cómo se resuelve esta cuestión. No a ganar y perder, digo, que por ahí sucede en otras ramas del derecho. Lo del tema de los niños y las niñas cuesta más. Esto de correrse un poco de no se va a hacer siempre lo que los adultos creemos que es lo mejor, porque a veces nos pasa constantemente, los niños, las niñas irrumpen en esas creencias que nosotros tenemos incluso creyendo que es lo mejor. Por eso suceden todas las cuestiones que están sucediendo, digo, por fuera de la justicia y todos los casos de bullying, todas las cuestiones que suceden entre niños y niñas, también también no, primero y principal es una cuestión de adultos. Claro, perdón, continúo brevemente. Eh, Tomo para esta pregunta, por ahí interrogantes que podían surgir en función de los conceptos que se dejan de lado y que mencionaste y los que irrumpen como novedosos, pero cuyo contenido hay que delimitar. Específicamente, antes teníamos de manera genérica el concepto de buen padre de familia, ¿no? Que debía comportarse como buen padre de familia. Luego tenemos el interés superior, que es en cada caso ese chico, la mirada. Lo que pasa que por ahí, no sé, tal vez la diferencia viene dada, que si bien es un concepto a completar en cada caso, sí tenemos a través de la normativa
pautas específicas que deben guiar la conducta de los operadores, ¿no? Que con una mirada empática se puede, del niño, y conociendo las normas y los derechos que los asisten, delimita más el accionar de los decisores, ¿no? Totalmente. Y en esto del buen padre de familia me causa gracia porque ese era también como un atributo que se les daba a los jueces de menores, no sé si recuerdan el sistema de patronato, que el juez de menores, que tenía a cargo ciertos menores, no todos, sino los, los que llamábamos menores, que eran los que en mayor situación de desventaja estaban, el juez de familia era como un buen padre de familia. Bueno, el ejercicio del rol de la maternidad y la paternidad tiene que ver con muchas cuestiones que cuando hay disidencias entre los progenitores y que se planteen en la justicia, que es los casos que se nos traen, eh, la herramienta más poderosa que tenemos, por eso digo que es la interdisciplina, y es trabajar con esos padres que trajimos, no la aspiración de un buen padre, que tampoco sé, no tengo bien claro cuál era, pero la aspiración que tenemos que tener cualquiera de nosotros los operadores, es cómo podemos trabajar para que efectivamente se cumpla la responsabilidad parental de ese progenitor. Está claro que no estamos hablando de los casos de que hay violencia respecto de los niños, donde uno tiene claro ahí qué cosas no pueden suceder. Pero cuando hay disidencias, en general, lo que choca es la forma en que cría o en que cuida el otro progenitor. Y bueno, ahí lo que hay que hacer es, bueno, cada uno cuidará a su manera y veremos de qué manera se restringe las cuestiones en pos de los niños. Digo, porque acá se trae mucho el tema de la tecnología, de si hacen un deporte o no hacen un deporte, porque tenemos como culturalmente como un ideal de lo que es lo mejor para los niños, insisto con esto, por esto decía lo de la cuota, pero después lo tenemos que bajar a la realidad que está viviendo esa familia. Una cuestión, perdón, Susana, que ahora sí digo, que habían planteado con Camila y que esto puede surgir, quizás a veces uno no le surgen las preguntas ahora, pero tiene un caso que, bueno, habíamos pensado en la última clase dejar un tiempo, si lo quieren, si lo requieren, para que si se plantearon dudas, eh, tanto de la teoría que traemos acá como de las cuestiones prácticas, lo podamos abordar ese día. Digo por si se quieren anotar. Está bueno, si alguno de las personas quieren después pasar algún listado de posibles preguntas, desde la coordinación los podemos ir sistematizando también. Muchas gracias. No. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a vos en nombre de Eduardo, del Centro de Capacitación, de todos los que están participando. Y bueno, nada, a descansar supongo un rato ahora. La verdad que ha sido muy completa desde el tema que te propusiste hoy abordar y sí, supongo que van a quedar reflexionando al respecto. Gracias a todos. Chao, Muchas hasta gracias a luego, todos. muchas gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. Les va a llegar por correo electrónico el enlace como para que puedan sumarse. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.